minutos de descanso en la tercera jornada del quinto Congreso Argentino de Neonatología. En esta mesa nuestros invitados nos introducirán inicialmente en los nuevos modos de ventilación mecánica convencional para conocer dónde estamos y hacia dónde vamos. Y luego en la utilización de cánulas de alto flujo, una forma de soporte ventilatorio con alta aceptación, pero que requiere de la evaluación de la evidencia actual. Para ello contamos con dos invitados de excepción. La primera charla estará a cargo del doctor Anton Van Kamp, quien hace unos minutos tuvimos el placer de escuchar en una magnífica charla de ventilación de alta frecuencia. En esta ocasión disertará sobre nuevos modos de ventilación mecánica convencional. Les recuerdo que el doctor Van Kamp es pediatra y neonatólogo, jefe de la unidad de cuidados intensivos neonatales del Emma Children's Hospital of the Amsterdam University Medical Center, y que sus temas de mayor interés están relacionados con la fisiología pulmonar, el control de la respiración, la displasia broncopulmonar y los diferentes modos de ventilación mecánica neonatal. Gracias, doctor Anton Van Kamp, por compartir con nosotros sus conocimientos y su experiencia sobre el tema. Posteriormente, el doctor Javier Meritano disertará sobre cánulas de alto flujo, en qué pacientes está indicada, evidencia y experiencia. El doctor Meritano es pediatra y neonatólogo, magíster en epidemiología, gestión y políticas en salud. Es médico de planta de la Maternidad Sardá y coordinador médico del área de neonatología del Hospital Militar Central. Javier es un docente incansable, recorrió gran parte del país capacitando en el uso de la ventilación no invasiva y los cuidados respiratorios del recién nacido pretérmino. Gracias, Javier, por tu participación. Luego de las disertaciones tendremos tiempo para preguntas del público y del panel reactivo. Nos acompañan en el mismo la doctora Cristina De Luca, pediatra neonatóloga, coordinadora del Servicio de Neonatología del Sanatorio de la Trinidad Palermo, el doctor Andrés Barbosa, médico neonatólogo de planta del Hospital Provincial de Neuquén, la doctora Paula Fernández, neonatóloga del Servicio de Neonatología del Hospital de la Madre y el Niño de La Rioja. Y el secretario de nuestra mesa será el doctor Abel Dalbene, pediatra y neonatólogo del Hospital de Trenquelauquen. Habiéndonos presentado, entonces demos comienzo a la charla. Los escuchamos. Bien, buenas tardes a todos. En esta última conferencia me referiré a modos de ventilación mecánica convencional más nuevos, aunque quizás más nuevos no sea el mejor término porque algunos de ellos existen desde hace tiempo, pero en realidad no han ingresado a la mayoría de nuestras unidades en la práctica clínica, y mis conflictos de interés son que recibo subsidios de las compañías que están ahí. Entonces, tradicionalmente, nosotros como clínicos hemos estado usando ventilación ciclada por tiempo y limitada por presión, o una modalidad similar. ¿Y esto qué significa? Lo que ven acá en el panel superior es el trazado de presión, el de flujo en el segundo, y aquí el de trazado de volumen, distintos parámetros. Nosotros fijamos en el panel inferior y a la izquierda pueden ver los datos métricos de las distintas variables del ventilador. Entonces, básicamente lo que hacemos con esta ventilación ciclada por tiempo y limitada por presión es que aplicamos una PIP y PIP fijo, 20 o 5 centímetros de agua. Usamos un flujo continuo, en este caso 13 litros por minuto, que va a resultar en un patrón de deceleración, y acá tenemos un aumento rápido de flujo a medida que aumenta la presión, y luego un flujo que se desacelera cuando llegamos a las presiones meseta. El volumen tidal que es entregado en bebés es variable dependiendo de la compliance y de la resistencia del sistema respiratorio, y también el esfuerzo espontáneo del bebé. Y finalmente, este tipo de ventilación está ciclada por tiempo,
O sea que al final de la inspiración esto cicla por tiempo y el clínico puede fijar el tiempo, en este caso 0,5 segundos. Cuando se llega ahí, entonces empieza la exhalación del aire. Mencionamos la importancia de la ventilación mecánica, el factor de riesgo que significa para el desarrollo de BPD y la razón por la cual la gente está tratando permanentemente de tener nuevos modos de ventilación para poder reducir las lesiones pulmonares y el BPD subsiguiente, para evitar los volúmenes elevados TIDAL, o sea, volutrauma, evitar el volumen tidal bajo, atelectrauma y reducir la duración de la ventilación. Estos son objetivos comunes que nosotros tenemos por objetivo. También queremos optimizar la interacción entre paciente y ventilador y asegurarnos de que la interacción sea sincrónica, o sea que si respira, el ventilador soporta y soporta también el esfuerzo del paciente. Finalmente queremos optimizar el confort del paciente y minimizar el trabajo de la respiración durante la ventilación, porque si un cuadro se deteriora, el paciente empieza a tener más problemas para mantener el sistema y aumenta el esfuerzo de respiración a niveles que son demasiado altos. La ventilación con un target de volumen ya la mencionamos, como dije, tradicionalmente con este tipo de ventilación la presión es fijada por el clínico y varía el volumen tidal, pero esta ventilación con target de volumen tenemos como blanco el volumen tidal. He mencionado que tenemos básicamente dos maneras de hacerlo, o sea, esta ventilación controlada por volumen que vamos a analizar en esta presentación, y en los modos híbridos BCB y TCPL, que son ejemplos conocidos y los vemos hoy en día en nuestras unidades, y ya hablé del volumen garantizado, la garantía de volumen, pero no voy a hablar de eso en detalle en esta presentación. La idea básica es que minimizamos las fluctuaciones del volumen tidal y esto evita el volutrauma y el atelectrauma y también menos BPD. Veamos este tipo de ventilación controlada por volumen. Básicamente se usó en las unidades de terapia intensiva para adultos. Hay una diferencia básica con la ventilación controlada por presión, y la mayor diferencia es que ahora tenemos un volumen tidal fijo, en este caso 15 ml, y esto significa que cada respiración el ventilador infla un volumen de 15 ml. Y lo hace no usando una desaceleración, sino una onda de bloca como la que pueden ver acá en este trazado intermedio que muestra el flujo en el tiempo. La presión de inflación pico que se alcanza es variable, si bien el PIB es fijo y la presión varía, y es un número variable dependiendo una vez más de la compliance y resistencia del sistema respiratorio y también del esfuerzo para respirar del bebé. No es un modo de ventilación ciclado por tiempo, sino ciclado por volumen, lo que significa que el tiempo cuando termina la fase inspiratoria y empieza la expiratoria es controlado por el volumen. O sea que si nosotros fijamos un volumen de 15 ml, cuando ingresa al pulmón, la inspiración deja de ciclar y empieza la expiración. El tiempo de inspiración al que se llega dependerá del volumen que uno fija, pero también del flujo pico definido por el clínico. Y por ejemplo, cuanto mayor ese pico, más corto será el tiempo.
Estos son diferencias muy básicas de este tipo de ventilación ciclada por tiempo y limitada por presión. O sea, para resumir esto, el volumen tidal de inspiración es fijado por el clínico, y el volumen tidal entregado, si bien es fijado por el clínico, depende también un poco de alguna pérdida alrededor del tubo endotraqueal y de los circuitos de volumen compresibles. Pero básicamente el ventilador es el que entrega un volumen tidal fijo a estos pacientes. Entonces, no se habían hecho estudios en recién nacido usando este tipo de ventilación. Hay un par que se han hecho. Este es uno hecho por el grupo de SIN, donde randomizaron bebés pretérmino con menos de 1 kilo de peso al nacer a BCB o TCPL. En ambos grupos el objetivo era el volumen tidal de 4 a 6 mililitros por kilogramo, y ambos fueron destetados usando este tipo de ventilación. Lo que se mostraron con estos criterios de éxito, si mejoraron la oxigenación o una presión media se había alcanzado, eso se consideraba un éxito, y en el grupo en general no mostraron ninguna diferencia en este situación entre los bebés. Si los bebés eran de menos de 1000 gramos, pues vemos la diferencia entre ambos grupos. Y si nos fijamos en los resultados clínicos, por ejemplo, la duración de la ventilación mecánica, BPD, fugas de aire, no había diferencias entre los bebés tratados con BCB o aquellos tratados con TCPL. Hicieron un seguimiento de estos bebés hasta la edad de casi 2 años, y también analizaron los síntomas respiratorios y el uso de medicación y la cantidad de internaciones, y lo que pudieron demostrar fueron tendencias hacia una mejor función pulmonar en términos de tos o sibilancia o medicación para inhalación en los bebés que estaban en los bebés con BCB. O sea que puede haber un beneficio de mayor plazo en los bebés con BCB. En general, creo que este ensayo muestra la factibilidad de usar TCPL, pero no parece trasladar eso a un beneficio real clínico en estos bebés. Y esta es la razón probablemente por la que TCPL no ha ingresado a la práctica clínica en neonatología, o por lo menos no lo ha hecho tanto. Otro modo que se ha usado mucho en adultos es la ventilación con soporte de presión. También se ha usado en niños, en las unidades de terapia intensiva pediátrica. Básicamente se ha usado para destete, extubación, y desde 1990 también ha estado disponible en ventiladores neonatales. La idea básica es que si uno agrega este soporte de presión va a tener un destete más rápido, menos tiempo de ventilación, y es de esperar que al menos BPD, por lo menos esa es la hipótesis. ¿Y cuáles son los principios básicos? Bueno, uno puede eh, usar esta ventilación como un agregado, como soporte para la respiración espontánea, usando SIMB o alguna manera de soportar o de apoyar esta respiración. La idea básica es que entrega una presión prefijada en respuesta a cada una de las respiraciones disparadas, y en contraste a lo que usamos con TCPL, el fin de inspiración suele estar ciclada por el flujo. Y entonces, ¿cómo funciona esto? Acá a la izquierda tenemos un ejemplo de lo que llamamos ventilación ciclada por tiempo, y aquí pueden ver el trazado de presión en el
tiempo y el de flujo en el inferior. Y acá como clínico uno, por ejemplo, fija en 0,5 y el ventilador da un aumento rápido y desacelera después el flujo hasta llegar a la presión meseta que uno fijó, y esto se mantiene hasta que terminan los 5 segundos, y en ese momento van a tener la fase expiratoria, o sea, típico de este típico modo es esta meseta que se suele ver en la presión de inflado pico, y también un tiempo en el que hay flujo cero en el trazado de flujo. En el ciclado por flujo el abordaje es diferente. ¿Qué pasa si el ventilador en realidad estima el flujo inspiratorio máximo para inflado mecánico, fija el flujo en el máximo en 100% y luego mide la desaceleración de ese flujo inspiratorio, y ni bien llega al 10% del flujo máximo, se considera el punto temporal para terminar la fase inspiratoria y luego el bebé exhala. Esto significa que generalmente, diferente de lo que solemos ver en la ventilación ciclada por tiempo, es que hay una meseta limitada entre la presión de inflado, y también significa que no hay una condición de flujo cero en el patrón de expiración. Si usamos este ciclado por flujo con soporte de presión, significa que el paciente está en control de RR espontáneo y del tiempo de inspiración y expiración. Entonces hay algunas consideraciones importantes a mencionar cuando usamos la ventilación con soporte de presión. Por supuesto, se necesitará respiración espontánea cuando se combina ET con CPAP, y cuando el bebé empieza a respirar no pasa nada, o sea que uno tiene que definir una velocidad de backup para asegurar que habrá un modo de control que empezará cuando ocurra esta situación. También es importante comprender que si uno tiene una fuga grande alrededor del tubo endotraqueal, el bebé no va a poder ciclar al final de la expiración, porque con esa fuga grande siempre quedará algo de flujo durante la fase respiratoria. Entonces algunos ventiladores lo corrigen, y si no es así, uno quizás tenga que aumentar el porcentaje para terminar la inspiración, por ejemplo, pasar de 10% del flujo máximo a 15 o 20%. Y si fuera posible, también puede definir un tiempo de expiración máxima donde le dice al ventilador: está bien usar ciclado por flujo, pero no te voy a permitir continuar el tiempo de inspiración hasta 0,5 o 0,7 segundos. En realidad, esto se traslada a un beneficio para el bebé. Este es un estudio hecho en bebés pretérminos, randomizados a distintos modos de ventilación, control asistido, soporte de presión, SIMB, IMB, y analizaron el trabajo de respiración y pudieron demostrar que, al menos comparado con SIMB, PS parecía ser mejor, reducir. ¿Y qué podemos decir de evidencia randomizada? Se ha hecho un estudio donde randomizaron bebés que fueron ventilados muy pretérminos, 25 semanas, muy por debajo del kilo, y se los randomizó a SIMB o SIMB más soporte de presión. Y después analizaron la dependencia al ventilador en estos bebés y pudieron demostrar que los bebés randomizados a SIMB más soporte de presión pudieron destetar más rápido el ventilador que los bebés con SIMB solo. Es importante reconocer que el modo de ventilación no eran ciegos y no había criterios específicos preespecificados para la extubación. Creo que lo que esto significa en realidad es que si uno soporta y apoya la SIMB
uno podrá eh, destetar a niveles menores y eso les va a dar una indicación de extubar al bebé más rápidamente. Otra modalidad que se ha utilizado en algunos de los estudios con bebés recién nacidos es la modalidad de asistencia proporcional. Estos son algunos de los principios básicos y objetivos de esta modalidad. O sea, el objetivo básico es eliminar el esfuerzo elástico y resistivo que el bebé está usando cuando trata de respirar en este tipo de modalidad de asistencia proporcional. Y para descargar uno puede usar el volumen tidal y el flujo de la vía aérea, o pueden usar actividad eléctrica del diafragma, como se usa con NaVA. Y estas modalidades dependen del esfuerzo espontáneo de respiración del bebé. Así que si se fijan en estas modalidades, siempre, ¿quién está en control de qué? Bueno, el paciente está en control del inicio y el fin de la inspiración, o sea, esto sería una sincronía óptima. El bebé está en control del tiempo de expiración y la frecuencia, y también está en control de la magnitud del volumen tidal. Y ustedes como clínicos están en control de lo que llamaríamos la ganancia de la descarga de la presión sobre la unidad de carga, y eso es lo que uno va a aplicar, la presión que se necesita para esa unidad de carga. También estarán en control de la PIP y la FiO2, y la mayoría de los ventiladores les permiten limitar el volumen tidal, el PIP, el TI, y también una velocidad de backup. Entonces analicemos ahora este tipo de ventilación proporcional. Esta es una presentación gráfica. Lo que pueden ver acá abajo es la ganancia, o sea, es la presión en este caso que uno va a tener que aplicar para un cambio en el volumen tidal. Lo que ven acá en la parte superior es el cambio del volumen tidal en el bebé, o sea, el bebé empieza a respirar, y a medida que empieza a inspirar, el volumen tidal aumenta y aumenta hasta que llega al nivel superior, y luego el bebé vuelve a bajar y exhala el volumen tidal. Y pueden ver que dependiendo de la ganancia, miremos la ganancia 1, la fase superior, la presión por encima del nivel PIP aumenta proporcionalmente hasta el volumen tidal que inhala el bebé. Y de esta manera, cuanto más se inhala el volumen, menos fuerza se necesita para estirar el pulmón, y el objetivo es descargar estas fuerzas al bebé, y también significa que en realidad la presión real que necesita para descargar va a ser más alta, después va a bajar una vez que se exhala el volumen tidal. Es una manera habitual de este tipo de proporcional. ¿Y qué podemos decir de los estudios? Ha habido algunos estudios que se han hecho entre el año 2000 y 2015 comparando la ventilación asistida proporcional con otros métodos más convencionales de ventilación mecánica, demostrando que les va a dar menores presiones de la vía aérea, va a mejorar la sincronía tóraco-abdominal y reducir el trabajo de la respiración. O sea que lo que se supone que logre es una mejor sincronización, y al descargar el trabajo de la respiración para aplicando estas presiones según el volumen tilde del bebé, va a reducir el trabajo de la respiración. La pregunta clave es: estamos usándolo para mejorar resultados, pero lamentablemente no hay ensayos randomizados y con control que lo analicen en cuanto a resultados de largo plazo, así que es difícil definir cuál es el rol de este tipo de ventilación PAV en neonatología.
Y una modalidad más reciente, similar al PAB, es NAVA. Lo único ahora es que uno ya no está usando más flujo o volumen para determinar qué carga está experimentando el bebé, sino que estamos usando la actividad eléctrica del diafragma. Entonces, si el bebé empieza la respiración espontánea, que es disparada en el sistema nervioso central, pasa por el nervio frénico, luego resulta en excitación del diafragma con actividad eléctrica, luego se contrae el diafragma y luego la pared torácica y el pulmón se expanden y esto resulta en el aire que fluye al pulmón. Convencionalmente usaríamos esta manera para disparar la unidad ventilatoria, disparando la presión de la vía aérea, el flujo y el volumen, pero con NAVA ahora se puede usar un parámetro mucho más anterior en la cascada para asegurarse de tener un disparo más temprano y más efectivo usando la actividad eléctrica del diafragma. Esta actividad también les dará la indicación de cuánto trabajo está haciendo en realidad el bebé durante la respiración, porque cuanto más elevada es la excitación o la actividad eléctrica del diafragma, más esfuerzo estará haciendo el bebé para la respiración espontánea. ¿Cómo medimos esta actividad eléctrica del diafragma? Se abrevia como EADI. Bueno, en realidad insertamos un catéter de alimentación en el que están montados estos electrodos al nivel del diafragma, y estos electrodos se pueden utilizar para determinar la actividad eléctrica del diafragma, y el catéter también se puede usar para la alimentación normal de los bebés. Entonces, la ganancia que se ha obtenido con NAVA es que la cantidad de soporte de presión que se aplica para los microvolts que uno mide en la actividad eléctrica del diafragma. O sea, se usa la actividad eléctrica tanto para disparar, como mencioné, y también para hacer el ciclado negativo de la inspiración, porque si empieza a disminuir esa actividad, el bebé está ingresando a la fase de expiratoria, y de esta manera se la puede determinar. Y también, si usamos el diafragma, la sincronización no se ve influenciada por una fuga en la apertura de la vía aérea o la interfaz del circuito, que generalmente es lo que ocurre cuando usamos modalidades de disparo más convencionales como flujo o volumen. Y los estudios NAVA en recién nacidos, ha habido algunos estudios especialmente hechos por el grupo de Jennifer Beck en Canadá, y demuestra que hay una mejor interacción entre el paciente y el ventilador cuando se compara NAVA con PSB. Vemos presiones más bajas de PIP y WOB comparado con SIMB más PSB, y también brinda una ventilación con un disparo adecuado en la presencia de grandes fugas. Hay solo un ensayo randomizado y con control hecho en Finlandia, donde randomizaron a 60 bebés pretérmino, 28 a 37 semanas de gestación, a NAVA o a TCPL. Analizaron un par de resultados: la duración de la ventilación mecánica, la duración de la internación en la unidad de terapia intensiva y PIP, y no hubo diferencias entre los grupos. Los bebés fueron randomizados a NAVA o TCPL, como dije, y un 17% de los bebés fracasaron con NAVA porque no tenían esfuerzo espontáneo suficiente. Así que nuevamente hay una modalidad que tiene sentido, parece dar resultado en términos de los conceptos a los que apunta, pero no sabemos si hay evidencia de que en realidad se va a traducir en mejores resultados en los bebés. Finalmente quisiera mencionar brevemente lo que denominamos ventilación de liberación de presión de la vía aérea. Los principios básicos son que uno usa
una presión CPAP relativamente elevada y se mantiene por 2-3 segundos con una fase muy breve de 0,2 segundos de fase de liberación ciclada por tiempo a una presión CPAP más baja. Sobre estas presiones el paciente puede respirar espontáneamente y acá pueden ver la presentación gráfica de cómo funciona. En el panel superior ven la presión de la vía aérea, abajo vemos el flujo, vemos que la presión CPAP se mantiene, pero durante esta presión el bebé puede respirar espontáneamente y luego tenemos estas rápidas reducciones de presión que resultan también en mayores diferencias de flujo y de volumen tidal antes de que la presión vuelva a subir a un nivel elevado de CPAP. La idea básica o los beneficios sugeridos son que uno tendrá una capacidad residual funcional más óptima si usa los niveles altos de CPAP, permite la respiración espontánea y no requiere sincronía y puede generar hemodinámica mejorada y también quizás haya necesidad de menos sedación y bloqueo muscular, pero si se fijan en la literatura, hay datos muy limitados en cuanto a su uso en neonatos y no hay un ensayo randomizado y con control que muestre la factibilidad y también, y más importante, que esto en realidad va a beneficiar a los bebés con resultados clínicos importantes. En conclusión, entonces, la mayoría de las nuevas modalidades tienen el potencial de mejorar la sincronía entre el paciente y el ventilador, el trabajo de la respiración, el confort del paciente y reduce la duración de la ventilación mecánica. Sin embargo, la cantidad de ensayos es limitada y suelen incluir pequeños números de pacientes y hasta ahora no hay evidencia convincente de un beneficio sobre los resultados clínicos importantes como BPD y probablemente esta sea la razón por la cual muchas de estas nuevas modalidades no han ingresado a la práctica clínica. Una vez más, muchísimas gracias por la invitación y quiero agradecerles por su atención y si tienen algunas preguntas con gusto las responderé. Buenos días, soy el doctor Javier Militano de la Maternidad Sardá. Agradezco a las autoridades la posibilidad de compartir esta mesa tan interesante con ustedes. Específicamente el tema a desarrollar es sobre ventilación no invasiva en recién nacidos. Vamos a hablar un poco de cánulas de alto flujo en recién nacidos y lo que hay sobre la evidencia y la experiencia, tratando de poder aportar algunos conceptos sobre algo tan difundido hoy por hoy en la mayoría de la neonatología, que es el uso de cánulas de alto flujo. Vamos a empezar, voy a poner la imagen para que puedan estar sin verme, y después vamos a ir a las preguntas y tratar de, con los panelistas, hacer un debate interesante sobre esta modalidad de ventilación. Hay que tener en cuenta que, así como pasa en neonatología, las cánulas de alto flujo también han pasado por un proceso de adaptación a nuestros pacientes. Y esta imagen, que es el famoso péndulo de Foucault, nos remite a pensar que muchas de las cosas que hacemos en neonatología las hemos hecho en forma pendular, donde inicialmente o sin mucha evidencia la hemos incorporado activamente a los procesos de atención y después, a través de los años, de la experiencia, de la evidencia, hemos logrado ir hacia un uso más racional y más lógico. Esta forma pendular de trabajar que tenemos nos permite también muchas veces encontrar el uso individualizado de las nuevas tecnologías, de los nuevos tratamientos, y sirve para básicamente para darle mayor eficacia y seguridad a todo lo que estamos implementando. Y una de las cosas más desafiantes, sin lugar a dudas, es poder brindarle a nuestros recién nacidos y sobre todo a nuestros recién nacidos prematuros la óptima atención.
desde el momento del nacimiento hasta el egreso, con el fin de optimizar, sin ningún lugar a duda, las condiciones de desarrollo a futuro. Y nosotros hoy por hoy sabemos que todas nuestras intervenciones precoces tienen impacto, no solamente en el momento de la intervención, sino también en el desarrollo pulmonar y en el desarrollo global de nuestro recién nacido. Y este recién nacido con distrés nos plantea la posibilidad de hacer varias intervenciones. Y una de las cosas que sin duda en oncología ha mejorado es el tratamiento y las secuelas y las posibilidades del paciente que tiene distrés. Fíjense cómo la mortalidad por estrés ha ido descendiendo a través de los años, y esto tiene que ver obviamente con la incorporación de surfactantes, con la incorporación de nuevas tecnologías, con la incorporación de nuevas modalidades ventilatorias, con el concepto de ventilación gentil, con el resurgimiento de la ventilación invasiva, el CPAP, y probablemente con muchas de nuestras intervenciones que se implementan antes del nacimiento, y luego intervenciones más globales en el tratamiento de los recién nacidos prematuros. Y también a través de los años y en distintos grupos de prematuros pequeños, menores a 1000 gramos, menores a 700 gramos, la mortalidad ha disminuido, pero también ha disminuido las horas de ventilación mecánica. Esto quiere decir que nuestros conceptos de desarrollo pulmonar por fuera de la ventilación mecánica, o sea, evitando barotrauma, volutrauma, evitando biotrauma, y todo lo que es injuria asociada a ventilación mecánica, ha hecho que seamos cada vez más cuidadosos cuando estamos pensando en qué intervención le vamos a dar a un paciente prematuro. Y el soporte ventilatorio, sin ningún lugar a dudas, nos ofrece varias posibilidades. Inicialmente podemos pensar en un paciente con distrés, en darle ventilación mecánica, obviamente con el uso de surfactante o acompañado de otras intervenciones. Pero también podemos pensar en ventilación invasiva, ya sea con CPAP o con ventilación invasiva propiamente dicha, e inclusive ya hay algunos trabajos que hablan de utilizar alto flujo en este grupo paciente. Y para post-intubación, sin ninguna duda, la ventilación invasiva es la elección, y ahí sí aparece la ventilación invasiva nasal como una gran protagonista, sobre todo en los pacientes más pequeños. El CPAP y las cánulas de alto flujo últimamente también han surgido como una posibilidad en este grupo. Sin ninguna duda, a medida que avanza los requerimientos de nuestros pacientes y a medida que avanza la tecnología, cada vez tenemos más posibilidades de ofrecer distintos equipamientos y distintos modos ventilatorios en ventilación no invasiva. Podemos hablar de flujo continuo, donde podemos dar CPAP o ventilación no invasiva con un respirador. Podemos dar CPAP burbuja, tradicional de 1971 de Gregory, hasta otros modos de CPAP burbuja que hay actualmente. Podemos dar flujo variable, donde estos dispositivos como Newton Flow, el CyPAP o el Listed permiten mantener siempre la misma presión al final de la aspiración, siempre la misma FED, a través de que varían su flujo. Y también podemos dar de alguna forma insertos en esta modalidad de CPAP nasal, alto flujo nasal. Entonces, estas posibilidades hacen que uno tenga la mirada cada vez más individualizada en qué necesita nuestro paciente. Ahora, obviamente que sin duda lo más difundido y lo más utilizado ha sido en las unidades el CPAP. Pero el CPAP también tiene algunas complicaciones, y las más frecuentes son la distensión abdominal, los escapes de aire y las lesiones del tabique, que pueden ir desde un simple eritema, una erosión, hasta lesiones más graves como la necrosis del tabique. Ahora, ¿por qué las cánulas de alto flujo en recién nacidos han tenido tanta difusión y han tenido tanta aceptación en las unidades? Para empezar, porque son fáciles de usar, parecen seguras, la experiencia en pediatría es amplia y viene con algunos outcomes como disminución del trabajo respiratorio, pacientes más estables y cómodos, menor trauma nasal y neumotórax, más fácil manejo de cuidados y de los padres, y menor interferencia de la lactancia. Sin ninguna duda, todo esto ha hecho que las cánulas de alto flujo tengan una gran difusión en las unidades neonatales, pero vamos a ver cuál es la evidencia, cómo se comportan las cánulas de alto flujo y cuáles son las recomendaciones actuales. Hay algo que tener claro, que es cómo funcionan.
qué se define alto flujo y cuál es su mecanismo para poder mejorar o optimizar el tratamiento del distrés respiratorio o de la dificultad respiratoria de los recién nacidos. Entonces vamos a ver cuando hablamos de terapia de alto flujo, hablamos de un sistema abierto, de una entrega que mezcla aire y oxígeno calentado y unificado a través de una cánula nasal que cubre la demanda de flujo inspiratorio del paciente, entregando una FiO2 conocida y constante. Hay varios papers publicados sobre cómo funcionan las cánulas de alto flujo, este es uno de ellos, y hay que tener claro que cuando hablamos de terapia de alto flujo, consideramos alto flujo mayores de 2 litros minuto hasta 8 litros minutos en neonatos, mayores a 4 litros hasta 25 litros minutos en niños, y mayores de 6 litros minutos y hasta 70 litros minutos en adolescentes y adultos. Una de las particularidades de la terapia de alto flujo es que, volvemos a repetir, es un sistema abierto que tiene una FiO2 segura y conocida, con lo cual tenemos que tener un mezclador de gases, un blender que diga qué FiO2 estamos entregando, que tiene que tener un acondensamiento de gas unificado y calentado entre 34 y 15 grados, una humedad relativa cercana al 100%, un sistema abierto, con lo cual vamos a tener muy en claro que esto no es como el CPAP que tiene que cubrir casi el total de las narinas, sino que tiene que cubrir aproximadamente un 50% de las narinas y un flujo que cubre las demandas inspiratorias del paciente. Ahora, ¿cómo genera la presión la cánula de alto flujo? Acá vamos a tener que tener en cuenta que el alto flujo se encuentra con dos tipos de resistencia. Uno es la misma cánula, que es una cánula rígida, que tiene características especiales, y otro es la resistencia dada por la vía aérea del paciente cuando hace la expiración, o sea, el flujo exhalado. Este encuentro de estos dos flujos hace que se genere una presión de tensión continua, tipo PEP, retrógrada, es lo que hace que el alto flujo genere presión al final de la respiración. Y la presión también que hay en la nasofaringe depende del flujo seleccionado, de las dimensiones anatómicas de vía aérea y siempre de la pérdida que se produce a través de la cánula y en la boca. Y estas cánulas que se colocan tienen una recomendación de una relación entre la cánula y la narina del 50%, que es sumamente importante mantenerla para evitar mayores presiones y que se puedan producir escapes de aire. ¿Cuál es el efecto fisiológico de tener una cánula de alto flujo? Bueno, uno le dijimos, la generación de PEP. La generación de PEP produce reclutamiento alveolar, como todos sabemos, mejora la capacidad respiratoria funcional y esto permite optimizar la ventilación de nuestro paciente. A su vez, reduce el espacio muerto, reduce la regeneración de CO2, optimizando la ventilación, y aumenta el volumen de oxígeno, mejorando la oxigenación. Al estabilizar el paciente y al tener menos dificultad respiratoria y menos trabajo respiratorio, esto hace una reducción del gasto metabólico, también ayudado por el acondicionamiento del gas inspirado, esto es el gas que le estamos dando humidificado y calentado. Y aumenta la inductancia inspiratoria, con lo cual mejora el flujo inspiratorio y tiene un efecto de sostén de la vía aérea que hace que disminuya la resistencia y se produzcan menos apneas, y sobre todo las apneas obstructivas tan frecuentemente en nuestros recién nacidos prematuros. Para seleccionar el flujo, bueno, en general uno habla de flujos máximos de 2 litros kilo minuto, pero hay fórmulas donde sale esto y que tiene que ver con el flujo inspiratorio, que es igual al volumen corriente por la frecuencia respiratoria sobre el tiempo inspiratorio. Entonces, en general, la correlación del flujo tiene que ver con el peso del paciente, y uno tiene que tratar de darle más o menos un flujo adecuado al tamaño y al peso de nuestro paciente. Y sin ninguna duda es que el flujo tiene que ver o tiene un impacto sobre la presión al final de la expiración. Esto se puede medir, ya que hay algunos dispositivos, tipo manómetros, que miden con una sonda o orofaringia qué presión tiene, y en algunos trabajos experimentales han encontrado una relación más o menos lineal entre qué flujo le estamos dando y qué PET tiene, con obviamente una variación en todas las mediciones, pero fíjense que a medida que aumentamos el flujo, ¿sí?, de 2, 4 a 6, como también la presión al final de la expiración va aumentando. Se calcula que por cada litro de minuto de flujo que aumentamos, aumenta 0,8 centímetros de agua a la PEP.
pero también tiene que ver con el tamaño del paciente. Entonces, por cada kilo de peso que yo aumento, disminuyo 1,4 centímetros de agua a la PEP. Entonces, qué flujo le estamos dando tiene que ver con qué PEP generamos, pero también tiene que ver con el tamaño de la vía aérea y el peso del paciente. Lo otro que tenemos que tener en cuenta es obviamente que las cánulas tienen que ser el 50% en relación al orificio nasal. Hay distintos tipos de sistemas de cánulas de alto flujo. En general son todos muy parecidos, pero lo que sí tenemos que fijarnos es que todas tienen un flujo máximo y no hay que pasarse de eso. Vías neonatales, tanto las que vienen para prematuro como las que vienen para chicos más grandes, que es la natal, con sistema de alto flujo, las dos tienen un flujo máximo de 8 litros por minuto, a diferencia de las infantiles que tienen hasta 20 litros por minuto y las pediátricas que tienen hasta 25 litros por minuto. Esto es muy importante, fijarse el tamaño de la cánula, el tamaño de la nariz y después también ver cuál es el flujo máximo que permite nuestra cánula. También hay distintos modos de entrega, distintos equipos que permiten dar alto flujo. Uno es, podemos armar un alto flujo más casero, ¿sí? Sabiendo siempre que vamos a mezclar aire y oxígeno y vamos a tener un blender o vamos a tener una tabla para saber qué fluido le estamos dando, humidificado y calentado, y un sistema de tubuladuras que son calefaccionadas para entregar oxígeno humidificado a la cánula. También existe el sistema y también hay algunos equipos que entregan, ¿sí? Que entregan alto flujo, y la particularidad de estos equipos es que muchos de ellos tienen solamente conexión a oxígeno, ya que toman el aire ambiente a través del efecto Venturi, y uno puede setear los litros de flujo que le va a dar, la temperatura, ya que vienen con el humidificador incorporado, y las PO2 que toman a través del oxígeno que le damos y el aire ambiente. Entonces, estos equipos permiten dar alto flujo optimizando la entrega que le estamos dando. Lo cual no quiere decir que sean mejores o que sean más seguros que cualquiera de los métodos caseros que podemos utilizar o los elementos que utilizamos mientras utilicemos siempre mezcla aire y oxígeno para dar fluidez adecuada y obviamente calentar y unificar. Ahora la gran pregunta es, bueno, ¿cuál es la evidencia y cuál es la experiencia que hay? Y uno puede pensar que estas dos evidencias y experiencias son caminos que divergen y que hay más y hacia dónde vamos. Y hace bastante tiempo que se viene publicando y se viene hablando de cánulas de alto flujo. Tanto así que ya hay varias revisiones sistemáticas y varios trabajos que se han juntado y han permitido hacer algunas revisiones simplemente que vamos a ver. Vamos a hablar un poco de qué pasa con el soporte respiratorio de alto flujo en recién nacidos pretérminos. También vamos a hablar de algunas comparaciones que se han hecho entre recién nacidos en prematuros para canal de alto flujo versus CPAP. Y también como ya algunas guías, como la Guía Europea de Manejo del Respiratorio del 2019, recomiendan durante Winning canal de alto flujo como alternativa al CPAP, sobre todo para bebés que presentan algún trauma nasal. Esta es una de las revisiones más conocidas, Wilkinson, una revisión sistemática publicada en Cochrane, donde los outcomes primarios fueron muerte o enfermedad pulmonar crónica, definida como requerimiento de oxígeno suplementario a las 36 semanas, y también tenía algunos outcomes secundarios. Y acá vamos a ver que tanto para muerte como para displasia broncopulmonar se han juntado varios trabajos. Más o menos en esta revisión sistemática había en total casi 450 pacientes en cada rama, y tanto para el outcome de muerte como para el outcome de displasia broncopulmonar no se encontró diferencia entre el uso de cánula de alto flujo versus el CPAP. Y la mayoría de estos trabajos estaban hechos para fallo de la actuación, o sea, para prevención de fallo de la actuación, cánula de alto flujo versus CPAP. Para los outcomes primarios no hubo ninguna diferencia. Ahora, para otros outcomes estudiados, como
outcome secundario, tanto para canal de flujo como CPAP, para prevención de fallo de activación en los 7 días o reintubación. Vamos a ver que en estos estudios, que son 450 pacientes aproximadamente para cada lado, tampoco se encontró mucha diferencia entre lo que es fallo fallo de extubación, tanto en los primeros 7 días o reintubación dentro de los primeros 7 días. Si bien algunos estudios daban diferencia para una de las intervenciones, otros daban diferencia para otras intervenciones. En el total dio más o menos similar. Lo que sí se encontró, sin ninguna duda, diferencia en este metaanálisis es para trauma nasal, donde se ve que los pacientes enrolados en algunos estudios que se llaman trauma nasal tenían menos trauma nasal con canal de flujo que con CPAP, y para escape de aire también había diferencias, ¿sí? Que rozaban el 1 a favor de canal de flujo. De todos modos, la conclusión de este metaanálisis es que no hay prueba suficiente para establecer seguridad o eficacia de canal de alto flujo como forma de asistencia respiratoria en los recién nacidos prematuros. Cuando se usa después de la extubación, el alto flujo puede estar asociado con una tasa más alta de reintubación que el CPAP nasal, si bien no hay diferencia significativa, y se deben realizar más ensayos controlados aleatorizados con el poder estadístico adecuado en recién nacidos prematuros que comparen alto flujo con CPAP nasal y con otras medidas de asistencia respiratoria o de apoyo después de la intubación. El grupo brasilero de Jesús publicó ahora en el 2021 una revisión también sistemática de que se preguntaban si el alto flujo reduce el riesgo de displasia pulmonar comparado con CPAP en prematuros. Es también una revisión sistemática con metaanálisis, y van a ver que acá se incluyeron más estudios, hay más pacientes, 1000 pacientes para cada lado aproximadamente, porque incluyeron los estudios que hablaban de soporte en reanimación, soporte post-extubación y soporte primario. En estos 1000 pacientes que se sumaron al total, no hubo diferencia en cuanto a la reducción de displasia pulmonar, ni con la intervención de alto flujo ni con CPAP. Ahora, estudiando otros efectos como es en los escape de aires, tampoco encontraron diferencias, a diferencia del estudio anterior. En 800 pacientes para cada lado van a ver que se repiten algunos de los metaanálisis como el de Jorde o el de Farhat, y tampoco encontraron diferencia a nivel de lo que es escapes de aire, y tampoco encontraron diferencia esto también les llama la atención porque hay varios estudios que sí encuentran diferencia, pero en esta metaanálisis no encuentran diferencia a nivel del riesgo de injuria nasal. Entonces, la conclusión de este metaanálisis publicado en el 2021 es que esta revisión sistemática con metaanálisis destaca que la canal de flujo mostró resultados similares cuando se comparó con CPAP en relación al riesgo de displasia, fuga de aire y lesión nasal. En la literatura, ningún ensayo clínico ha encontrado con displasia resultado primario para apoyar resultados posibles favorables a alto flujo, y se recomienda que más investigación debe llevarse a cabo en este campo con mayor calidad metodológica para sustentar los resultados esperados. Ahora el grupo de Cambridge también publicó otra revisión sistemática con metaanálisis. Acá se examinó la eficacia y la seguridad de alto flujo en comparación con tratamientos estándares, y acá se veía el resultado primario, necesidad de reintubación para pacientes prematuros después de la ventilación mecánica, o sea, era análisis posterior a la intubación, o necesidad de intubación para recién nacidos prematuros no intubados, que era cuando usaba como soporte primario el distrés. Se incluyeron 10 estudios para posterior a la intubación con 1200 pacientes, y también 2 estudios como soporte inicial con 1600 pacientes aproximadamente, no encontrándose diferencia significativa para resultados de media eficacia, incluido el resultado primario, que era en el caso del análisis de soporte respiratorio del distrés. Sí hubo una diferencia significativa a favor de alto flujo versus CPAP para post-extubación, con menor fuga de aire, menor trauma nasal y menor ingreso de asistencia respiratoria. Lo que sí aclararon los autores que los estudios, y en particular los de asistencia respiratoria primaria, incluyeron muy pocos recién nacidos prematuros con edades gestacionales mayores a 28 semanas.
Entonces la conclusión era que alto flujo puede ofrecer una alternativa eficaz y segura a CPAP para algunos recién nacidos, pero falta evidencia para recién nacidos prematuros, sobre todo en menores de 28 semanas. Y como también otro de los metaanálisis que incluye varios pacientes y varios estudios es publicado en las clínicas perinatológicas, que habla de si el alto flujo nasal es inferior que el CPAP en neonatos. Y bueno, y acá estudiaron varios outcomes, y el primero fue, bueno, el CPAP versus alto flujo nasal como soporte respiratorio primario, ¿sí? Como tratamiento fallido en caso de reintubación inicial o de intubación en los 7 días. Y acá, uno de los pocos estudios metaanálisis que da, que claramente el CPAP tiene más beneficio como soporte respiratorio primario, ¿sí? En este grupo de pacientes, y no había diferencia en reintubación en los 7 días. ¿Eh? Pero claramente como soporte respiratorio en distrés primario, el CPAP tenía diferencias significativas a su favor. Y a su vez, no se encontraban diferencias cuando hablábamos de CPAP versus alto flujo para post-extubación, como soporte post-extubación, tanto en tratamiento de reintubación inmediata en las primeras horas, como también reintubación en los primeros 7 días. En ninguno de los dos casos se encontraba diferencia, y fíjense que hay un pequeño margen a favor del CPAP en lo que es el primario de tratamiento fallido, pero no es estadísticamente significativo. Entonces, lo que concluyeron los autores es que se recomienda CPAP como apoyo primario en recién nacidos prematuros con distrés, o sea, para el tratamiento del distrés inicial, el CPAP es superior. Y lo que dicen, interesante lo que dice esta revisión, porque dice, bueno, si a pesar de todo lo van a utilizar en distrés primario, entonces hay que recomendar que se use en pacientes mayores a 30 semanas de gestación y con requerimiento de oxígeno simultáneo menor al 30% del ingreso, o sea, en pacientes más grandes y que tengan un distrés más leve con menos requerimiento de oxígeno. A su vez, el alto flujo nasal no es inferior al CPAP para el apoyo posterior a la activación de recién nacidos prematuros, y es considerado en lactantes mayores de 28 semanas de gestación, o sea que en los pacientes más grandes, cuanto más pasemos las 28 semanas y las 30 semanas, probablemente, y sobre todo en utilizarlo como apoyo post-intubación, sea similar al CPAP. Lo que sí, el CPAP debe estar disponible para respaldo en unidades que usan alto flujo nasal para evitar la intubación en un subconjunto de pacientes. O sea que para el fallo de cánula nasal, el CPAP sigue siendo una alternativa antes de intubar o hacer ventilación mecánica. Y se debe considerar el flujo nasal alto para su uso en bebés con traumatismo nasal, dependiendo de la estabilidad clínica. CPAP es una terapia superior a alto flujo para soporte de distrés primario y para todas las indicaciones de bebés de menores de 28 semanas, aunque la evidencia es limitada, y alto flujo tiene beneficios sobre el CPAP, facilidades de uso, índices más bajos de trauma nasal y preferencia de padres y de personal de enfermería. Esto es, digamos, las conclusiones de este trabajo. Ahora, ¿qué hay sobre la experiencia en cuanto al uso de cánones de alto flujo? Vamos a ver algunas de las encuestas publicadas, sobre todo en unidades europeas. Esta es la definición de cánones de alto flujo en unidades neonatales españolas, publicada en 2021. Y acá vamos a ver primero que hay un alto índice de utilización, y después vamos a ver para qué se usa cada uno. Esta tabla nos marca, digamos, para qué se usa y las diferencias que hay entre las unidades de nivel 2 y nivel 3. Como destete de BNI, en un gran porcentaje, tras extubación, como distrés, como tratamiento primario, el distrés respiratorio del término y el distrés respiratorio del pretérmino, fíjense, un 58% y un 35%, para apneas en un 42%, y un uso muy difundido en bronquiolitis. Y fíjense que las unidades de tercer nivel tienen, en algunos casos, estadísticamente significativo, mayor uso que las unidades de segundo nivel. Ahora, lo que también es claro que no hay un consenso de qué flujo empezar y con qué flujo eh, continuar en las distintas unidades encuestadas. Tanto así que la variabilidad es bastante grande, e inclusive que algunas de las unidades superan ampliamente los litros recomendados en neonatología, que son alrededor de 8 a 9, y fíjense cómo hay varias unidades que pasan estas recomendaciones. Lo que está más claro es la percepción sobre las ventajas y desventajas. Las ventajas
que se perciben en el uso de alto flujo son mayor facilidad para el sueño, pero sobre todo facilidad para iniciar y acelerar la alimentación, casi un 85%, disminución del tramo nasal en el 90%, mayor facilidad para el estímulo sensorial y el contacto con la familia, y el 95% dice que son más cómodos. Un 30%, un 27-30% dice que no tiene ninguna desventaja, pero ojo que hay algunas alarmas que están siendo como que se percibe mayor incidencia de displasia pulmonar, mayor número de intubaciones e incremento de los días de soporte respiratorio, como que el pasaje a la cámara de alto flujo hace que estos niños permanezcan más tiempo con soporte ventilatorio y probablemente tenga un impacto en la displasia pulmonar. Y también mayor porcentaje de fuga aérea, pero esto es lógico porque la cámara es sistema abierto y hace fuga aire que uno lo percibe. Ahora, ¿qué se dice sobre la utilización de alto flujo como conclusión? Uno, el soporte de alto flujo es muy frecuente en unidades neonatales en esta encuesta, a pesar de la existencia de la discrepancia respecto a las revisiones de expertos de la evidencia científica disponible. Y existe una variabilidad en el manejo, pero la población diana y las indicaciones son similares entre unidades. Lo que hay es diferencias dependiendo del nivel asistencial. Se usa más en las unidades 3 que en las unidades 2. Es muy común la falta de protocolo en las unidades que unifiquen su empleo y concluye que la existencia de guías de práctica clínica podría no solo mejorar la práctica diaria, sino también permitir la realización de estudios multicéntricos que aporten evidencia sobre necesarias indicaciones y beneficios de alto flujo en los neonatos. Ahora vamos a ver una encuesta similar de alto flujo, pero hecha en Reino Unido, publicada también en el año 2021. Y van a ver primero cuáles son los mecanismos de entrega. Bueno, hay distintos, Vapoter, el Fisher Paykel, el Fabian, o una combinación, ¿sí? Después hay un porcentaje muy importante de alto flujo para distrés respiratorio. Entonces, acá la pregunta que se hicieron, bueno, si lo usan para distrés, que es un 65%, es eh, si tienen o no límite de edad gestacional. Entonces, un 54% no tiene límite de edad gestacional. Ahí es importante porque habíamos pensado que en determinadas edades gestacionales todavía no hay mucha evidencia, y hay grupos, un 25% que lo usa en mayores de 28 semanas y un 13% que lo usa en mayores de 32 semanas. Ahora, para el uso de alto flujo de actuación, hay un 60% de personas, de unidades que lo usan, sin límite de edad gestacional, el 65%, en mayores de 28, el 21%, y mayores de 32, un 7%. O sea que acá es un 30% que deja el alto flujo para, unidades, para pacientes con más edad gestacional. Y para el uso de Winning de CPAP, bueno, en porcentaje muy alto, el 86% utiliza, sin límite de gestacional aumenta, que eso llega casi al 80%, y para mayores de 28 y mayores de 32 hay un casi 20%. Ahora, la otra pregunta era, ¿cuáles son los flujos máximos y cuáles son los flujos mínimos? El flujo máximo utilizado en general hasta 6 litros, un 25%, y hasta 8 litros, el 64%, que es las recomendaciones en general que tienen los fabricantes, la mayoría de las cámaras de alto flujo. Y el flujo mínimo, 2 litros, un 62%, y 3 litros, un 25%, o sea, la mayoría usa estos flujos mínimos entre 2 y 3 litros. Lo otro es algo más difícil. ¿Cómo consideran el winning del alto flujo? Bueno, acá, según los requerimientos de oxígeno, según la examinación clínica, según los gases, según el tiempo de uso. Entonces, estas combinaciones es para considerar el winning. Y lo otro es, bueno, cuáles son los parámetros de oxígeno, cuáles para el winning. Entonces, para retirarlo, entonces menos del 25%, un 19%, menos del 30%, más de la mitad, y después se distribuye en menos del 35 y más del 35. Entonces, la percepción que tienen en esta encuesta es que alto flujo tiene claras ventajas en relación con mayor comodidad del neonato y reducción del tramo nasal, y la evidencia para optimizar su rol es acumulativa. Como cada vez hay más estudios, cada vez hay más
trabajos que apuntan a utilización de canal de alto flujo, y es, sin embargo, ampliamente utilizada a pesar de la poca evidencia clínica en lactantes menores a 28 semanas de gestación, donde las tasas de fracaso del tratamiento son altas y los efectos fisiológicos variables. Nuevamente se recomienda precaución en este grupo vulnerable y futuros estudios prospectivos son esenciales para aclarar el papel de alto flujo en esta población. Entonces estamos como cuando empezamos, ¿no? Evidencia y experiencia, y en vez de pensar que son caminos que divergen, podemos pensar que estas dos cosas convergen y nos llevan a un gran abrazo entre estas dos eh, claros conceptos, porque no tienen por qué ser contradictorios la evidencia y la experiencia, sino que tienen que sumar y sumar para aclararnos hasta que cada vez aparezcan nuevos estudios que vayan clarificando las dudas que tenemos. Y para eso me parece interesante este consenso, inclusive de muchos de los autores que todos conocemos y que han participado también en distintos trabajos. Y acá el diseño del estudio era preguntarle a mejores clínicos internacionales de alto flujo con respecto al enfoque para el inicio, la escalada, el destete y la interrupción, revisando en forma independiente las tablas, los resultados, y después se discutieron y se determinaron distintos áreas de consenso determinados. Entonces, una de las cosas que empezaban a, por lo menos, delinear es, bueno, vamos, se está usando autoflujo, entonces, ¿cuáles son las recomendaciones donde nos ponemos de acuerdo todos y donde hay evidencia y donde no hay evidencia? Uno es el calentamiento del gas adecuado y mantener la temperatura entre 24 y 37 grados, la humidificación del gas, ¿sí?, con humedad relativa cercana al 100%. Otra cosa es la asignación por fuga de gas de la narina, donde la cánula preferida de la narina proporción es cercana al 50% y siempre debe ser menor al 80%, con un máximo caudal recomendado de 8 litros por minuto. Para post-intubación está muy claro que por encima de 28 semanas podría ser una indicación donde hay bastante consenso. Y para transición de CPAP nasal hay consenso con datos limitados, y acá podría haber que si está en CPAP nasal y con FIO2 menor del 30% podría ser una herramienta importante. Cuando queremos optimizar la entrega de FIO2 y disminuir o mejorar el trabajo respiratorio, uno puede aumentar el flujo, obviamente hasta los flujos máximos. Hay un acuerdo general de empezar entre 4 y 6 litros por minuto, y también hay acuerdos de disminuir el flujo cuando la FIO2, la frecuencia respiratoria y el trabajo estén estable durante 12 a 24 horas. Otra de las cosas también recomendadas es que uno debería considerar otro modo de ventilación invasiva si el FIO2 es constantemente mayor a 40, si hay aumento del trabajo respiratorio o si hay apneas persistentes. No hubo ningún acuerdo como terapia primaria para neonatos con estrés respiratorio, y tampoco hubo acuerdo para la interrupción del alto flujo en rangos de 1 a 4 litros por minuto. Entonces, las conclusiones es que el alto flujo tiene un consenso, un enfoque de convención general en el uso neonatal, pero que sin ninguna duda se necesitan mayores estudios aleatorizados adicionales para proporcionar mejor evidencia relacionados con distintos aspectos que todavía no están claros, y también para identificar otras condiciones clínicas de alto flujo como apoyo no invasivo, seguro y eficaz. O sea que todavía es un camino ahí, un camino por correr, y sin ninguna duda hay varias preguntas de investigación que quedan para alto flujo, como cuál es el mejor enfoque para el uso de alto flujo en bebés prematuros. ¿Funcionan mejor los flujos de gas más altos en comparación con más bajos en la misma población? ¿Es el alto flujo eficaz en lactantes extremadamente prematuros, estamos hablando por debajo de 28 semanas, ya sea como apoyo primario o como post-intubación? Hay algunos trabajos que hablan de si se podría utilizar el alto flujo, utilizar alto flujo para utilizar bebés prematuros durante el parto. Inclusive hay un trabajo publicado recientemente de, de alto flujo como estabilización para intubación durante la recepción. ¿Es el alto flujo una mejor alternativa para lactantes prematuros con inducción de displasia que el oxígeno de bajo flujo? O sea, habría que comparar bajo flujo con alto flujo. ¿Hay alguna diferencia entre los dispositivos de alto flujo en cuanto a la eficacia y la seguridad? Y una pregunta no menos importante: ¿cuál es la implicancia económica del aumento del uso del alto flujo? Bueno, sin ninguna duda tenemos todavía mucho para discutir de una tecnología y una herramienta que se está utilizando en muchas de nuestras unidades. Entonces,
esto continuará. Yo le agradezco la atención, la invitación y esperemos poder debatir entre todos ahora y sacarnos por ahí un poco más de provecho a cada una de nuestras experiencias para llevarlas después, implementar lo mejor para nuestros pacientes en nuestras unidades. Nuevamente agradezco a todos por su atención y bueno, quedamos abiertos al debate. Buenos días a todas y todos. Les agradezco a todos su presencia, sobre todo a nuestros dos speakers del día de hoy, ahora de esta mañana, al doctor Anton Van Kamp y al doctor Javier Meritano, y a todo este panel reactivo que tengo, que seguramente no me van a dejar empezar a mí con la primera pregunta, porque conociéndolos todos deben estar ávidos de preguntarles. Así que ahora los dejo a ustedes, igual después alguna pregunta me voy a permitir hacer. Bueno, no sé quién quisiera. Cristina, ¿querés empezar con alguna pregunta para los panelistas? Bueno, ante todo agradecerle al doctor Van Kamp por abrirnos un poco la cabeza a estas nuevas y prometedoras modalidades de las que aún nos falta mucha evidencia, pero que sin duda alguna, como la ventilación controlada por volumen, puede ser muy interesante. Hemos tenido alguna oportunidad muy breve de conocer el NAVA para conocer la actividad eléctrica y fue muy interesante evaluarlo en un paciente post-extubación y ver cómo lentamente se recuperaba la actividad diafragmática. Pareció un excelente monitor. Pero mi pregunta va a ser más práctica, doctor, en relación a la presión de soporte, que en la Argentina es la modalidad que más usamos asociada a la ventilación sincronizada desde IMB o TCPL. Y si usted lo inicia desde la fase inicial del estrés agudo, si tiene en algún momento, cuando existen escapes de aires importantes, que ajustar el tiempo inspiratorio, que obviamente en presión de soporte, que es una modalidad ciclada por flujo, que espontáneamente el paciente controla su frecuencia y su tiempo inspiratorio y expiratorio, se han tenido necesidad de modificar este tiempo inspiratorio, o si directamente incorporan la presión de soporte cuando ya manejan frecuencias en TCPL sincronizado de determinado valor para abajo, si la usan más como winning o desde el principio. Muchas gracias. So using pressure support Usar la ventilación con soporte de presión, la ventaja es que es un sistema de ciclado de flujo, o sea, al final de la inspiración, en contraste con lo que normalmente usamos, ciclado por tiempo. Nosotros incluimos el tiempo inspiratorio, que es fijo, y va a ser variable cuando uno usa la ventilación con soporte de presión. En realidad no lo usamos con tanta frecuencia, especialmente la usamos en bebés que son un poco más grandes y que tienen que permanecer en el ventilador por un tiempo más prolongado, por ejemplo, porque tienen una lesión en la vía aérea y no los podemos extubar. Algunos de estos bebés se ponen un poco incómodos cuando están con un modo ciclado, y los pasamos entonces a ventilación con soporte de presión, lo que les permite, o sea, será CPAP combinado con soporte de presión, o sea, un CPAP endotraqueal combinado con esto, y ahí les permitimos manejar su frecuencia, su tiempo inspiratorio, su tiempo expiratorio, y muchos de estos bebés en realidad se tranquilizan un poco con el ventilador, y algunos se mueven mucho, en este caso se mueven menos y parecen estar más cómodos. Y por supuesto es importante monitorear ese escape, porque uno necesita el flujo para ciclar la inspiración, y si el escape es muy grande van a tener problema. Y para esto va a necesitar o bien ajustar el umbral,
donde empieza la expiración, o el dispositivo, ajustar el umbral, incorporando el escape, o fijan un tiempo de inspiración máximo, donde uno dice, bueno, si tarda más, 5, 10 o 7 segundos, el ventilador corta el tiempo. Gracias. Hola, buenos días. Yo quería hacer una pregunta. Bueno, antes que nada quería agradecer a los organizadores de este magnífico congreso y por la invitación a participar. Además quiero felicitarlos y agradecer a estos dos grandes expositores de máximo nivel, el doctor Anton Bancami y Javier Meritano, que realizaron cada uno una charla espectacular y muy motivadora. Nosotros en nuestro servicio del Hospital Provincial Neuquén contamos con ventiladores de última generación con los que podemos utilizar algunas de las nuevas modalidades, como por ejemplo volumen garantizado, tanto de respiraciones desencadenadas por el paciente como en alta frecuencia. Y de hecho es que estamos en el equipo avanzando en esta dirección en forma firme y continua. Mi pregunta al doctor Van Camp es que nos pasa a veces que el paciente está en SIMB cursando la enfermedad aguda y al poner volumen garantizado, el paciente y el respirador no logran ponerse de acuerdo y el ventilador no puede estabilizar el volumen tidal seteado. Uno lo espera, se queda al lado un buen rato, pero el niño no se ve confortable y aumentan los requerimientos de FIO2. Entonces quería saber si terminamos volviendo atrás y mi pregunta es, si le sucedió o le sucede esto, ¿a qué se podría deber y cómo solucionarlo? That's a very good question. Es una muy buena pregunta. Si usted agrega garantía de volumen o volumen garantizado para una ventilación con control de presión o limitada por tiempo, es importante y por primera parte, permitir al ventilador ir escalando la presión de inflación máxima para tener el volumen que usted necesita, o sea que el nivel máximo de presión al cual el ventilador puede aumentar la presión de inflación pico, tiene que estar lo suficientemente alto como para en realidad llegar al volumen. Si no está lo suficientemente alto, el dispositivo no va a entregar el volumen target y de esta manera no va a llegar al intercambio gaseoso normal. El segundo aspecto importante y una desventaja de garantía de volumen es que cuanto más el paciente respira espontáneamente y agregando trabajo a la respiración, menos el dispositivo soportará al bebé. O sea que a veces tenemos bebés que están con volumen garantizado y ustedes miran al bebé y el bebé está trabajando mucho, en realidad está respirando fuerte, además de lo que el ventilador está haciendo. Y después uno se fija en la presión PIP que está generando el ventilador y son muy bajas. Y esta es una situación en la que en realidad el bebé está haciendo todo el trabajo. El bebé quiere más volumen tidal de lo que uno ha fijado como clínico. Y entonces el bebé empieza a respirar y respirar tratando de llegar a este volumen, de llegar al volumen más elevado. Y cuanto más respira el bebé, menos soportará el ventilador al bebé y uno va a terminar en una situación en la que no están en sincronía más y lo único que uno puede hacer es machear el volumen tidal que quiere el bebé, aun cuando sea un volumen tidal que usted no le quiere dar como clínico, 4 o 5 ml por kilo, a lo mejor 7 u 8, igual yo se lo daría al bebé, porque si uno vuelve a cambiar al bebé a un modo sin volumen garantizado, el bebé en realidad, cuando usted mira el volumen, si lo mide, va a ver que el volumen va a ser considerablemente más alto de lo que en realidad uno fijó cuando usó el volumen garantizado. O sea, estos son dos situaciones que yo a veces veo en mi unidad, donde el volumen garantizado no machea con lo que el bebé quiere. Muchas gracias por esa
excelente respuesta. Yo creo que Antón, ese es un problema que tenemos habitualmente los que estamos los que utilizamos el volumen garantizado de estos pacientes, que su propio esfuerzo hace que el pico sea tan bajo y uno termina ahí no sabiendo qué hacer, y creo que ese es uno de los puntos por el cual muchas veces se declina al uso del volumen garantizado, esta sensación de asincronía, cuando uno lo que busca es más sincronía y tratar de con la menor presión posible, y obviamente tratando de generar el menor volutrauma posible. Por eso me parece excelente tu respuesta. Voy a aprovechar el tema para hacerte una pregunta en relación al volumen, al uso del volumen garantizado con autoajuste de FiO2. Algunas unidades tenemos la posibilidad de tenerlo, y a veces hay cierta controversia con el uso de ambos autoajustes juntos. Quería escuchar tu opinión con respecto a eso. Yes, well, to me. Bueno, para mí, la modalidad de volumen garantizado, o sea, de FiO2, la modalidad de FiO2 closed loop, son similares en cómo responden a lo que está ocurriendo con los pacientes. O sea que con volumen garantizado, el ventilador mide el volumen y si no está en el target, cambia la presión de inflación PIB. Y esto es algo bueno porque si no tendríamos que tener una enfermera al lado del bebé monitoreando el volumen, y esa presión pico, habría que mirarla cada 5 segundos para ver si está en target. Y es lo mismo para el control automatizado de la FiO2. Uno, en lugar de tener bebés fuera del rango que fijamos, porque sabemos que cuando ah, hacemos un target, 50% del tiempo el bebé está dentro del rango que queremos. Muchas veces está por debajo y a veces por encima del nivel. Eso generará hipoxia o hiperoxia, y creo que la enfermera no tiene tiempo para en realidad cambiar la FiO2 todo el tiempo. O sea, tiene que estar cuidando a los bebés, así que por lo menos en mi unidad. Entonces, cuando uno mide ese PiO2 y cambia la FiO2, similar a lo que está ocurriendo con volumen garantizado y presión pico, mantiene al bebé dentro del SPO2 del rango, evita la hipoxia e hiperoxia, y creo que es algo bueno. Así que me parece que combinar estas dos modalidades es una cuestión, algo inteligente de hacer. Si uno tiene las modalidades disponibles en el ventilador, lo único que uno tiene que monitorear es qué está ocurriendo con el FiO2. Si aumenta con el tiempo, uno tiene que pensar, bueno, ¿por qué ocurre esto? A lo mejor debería ajustar también el nivel de PIB o el volumen tidal. O sea que uno tiene que incorporar las dos, pero sin duda yo creo que si usted tiene la posibilidad de usarlas ambas, yo usaría ambas. Muchas gracias por la pregunta. Creo que hay algunas por la respuesta. Hay preguntas del auditorio. A ver, ¿nos querés contar algunas? Sí, sí, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, muchas gracias al doctor Javier Miltano y Antón Bancán por las excelentes exposiciones. Y hay una pregunta que realiza Julio Kabakov, que pregunta cuál es la experiencia en el uso de alto flujo en la taquipnea transitoria al recién nacido. Javi. Bueno, antes que nada agradecer de vuelta a Pato y a los organizadores por incluirme en esta mesa con el doctor Bancam. Y como un poco recorrimos a través de la charla, bueno, hay más experiencia a veces que evidencia en algunas cosas. Nosotros particularmente no usamos cánula de alto flujo para taquipnea transitoria. Sí usamos y presentamos ahora en este congreso ventilación por CPAP para recién nacidos pretérminos tardíos y de término con dificultad respiratoria, incluidos los que tienen taquipnea transitoria, un poco para desmistificar el uso de ventilación invasiva en chicos más grandes, donde no obtuvimos casi
efectos indeseables y obviamente la evolución de estos pacientes es buena. La evidencia actual en general no recomienda para ningún grupo etario, por lo menos los grandes metaanálisis. Hay trabajos más pequeños que sí, que hablan para distrés transitorio, inclusive para distrés inicial en prematuros, trabajos muy focalizados que hablan que podría funcionar alto flujo. Lo que sí, digamos, dicen la mayoría de los expertos que si uno usa el autoflujo para distrés transitorio, siempre tiene que ser con FIOS controlada, no más de 30%. Si requiere más de 30%, uno tendría que pensar en otro modo de ventilación, como puede ser ventilación invasiva. Pero bueno, la experiencia nuestra en alto flujo para distrés transitorio es muy pobre, porque en realidad preferimos usar algo más seguro y más conocido por nosotros, como es el CPAP. Hola Javier, bueno, yo te quería hacer una pregunta. Si ustedes en su unidad se usaban como soporte primario la CAFO, porque yo supongo que no lo deben usar, y si lo usan, a partir de qué edad lo estarían usando. Hola Cecilia, gracias por la pregunta. Bueno, hay un trabajo publicado por el grupo chino, con el grupo de Chen, que muestra que para soporte inicial en prematuros más grandes, alto flujo podría tener iguales resultados que CPAP. Nosotros en la unidad básicamente el alto flujo lo usamos como destete de CPAP, que es lo que por ahí la evidencia muestra, donde ha encontrado un lugar casi indiscutible como para destete de CPAP. También, digamos, me gustaría, digamos, empezar a pensar algunas cosas que todavía no están estudiadas y que hay algunos estudios que nos van a hacer reflexionar. Uno es, ¿cuál es el costo que tiene alto flujo? No hay casi trabajos de esto. Sí, en pediatría, en bronquiolitis hay estudios de costo, es un elemento costoso porque muchos usan todo el elemento. Y otro es algunos estudios que empiezan a decir que colocar a los pacientes precozmente en alto flujo podría aumentar los días de oxígeno, porque no tendría la misma función que CPAP, y al aumentar los días de oxígeno también empezaría a aumentar la cantidad de displasia en los servicios. Entonces, como todo, me parece que alto flujo todavía tiene un camino para recorrer, tiene mucha aceptación, ¿sí?, por el grupo de enfermería y los padres, y por muchos de nosotros también, pero todavía me parece que nos quedan algunos estudios para hacer, varios, para encontrarle qué paciente es el ideal para alto flujo. Bien. Doctor Meritano, yo también quería hacerle una pregunta. En base, digamos, a todos los estudios que usted mostró en su brillante charla sobre cánula de alto flujo, y teniendo en cuenta, digamos, las recomendaciones que surgen en base a todos los estudios, quería que usted me comentara en sus unidades cuáles fueron los flujos máximos y mínimos que han utilizado en sus pacientes, y si establecen, no sé si tiene relación con la pregunta anterior de la doctora Pérez, si establecen un límite de edad gestacional que consideren seguro el uso de este apoyo respiratorio en los pacientes, y cuál fue el tiempo máximo de permanencia o cuál es el que ustedes recomiendan en este soporte respiratorio. Bueno, gracias por la pregunta. En la última diapo habían quedado muchas preguntas y que responder. Bueno, algunas son estas que me estás haciendo y son muy interesantes. Nosotros no utilizamos más de 3 litros por kilo. Ese es nuestro límite, digamos, teniendo en cuenta que las cánulas de alto flujo neonatales están preparadas para 8 litros. O sea que si tenemos un paciente grande, hay que pensar, un paciente grande displásico o una bronquiolitis que ingresa en el periodo neonatal, hay que usar cánulas pediátricas. Las cánulas neonatales soportan 8 litros, digamos, pero no usamos más de 3 litros por kilo inicialmente, y no nos pasamos de eso porque no hay ningún estudio que recomiende usar flujos más altos. Y en cuanto a la edad gestacional, no tenemos un límite de edad gestacional en cual usarlo. No lo usamos como interés inicial, lo usamos como salida de CPAP. Lo que sí es que nos ponemos algunos límites de cuándo volver a ventilación no invasiva o CPAP si el alto flujo empieza a no responder. Y uno de esos límites, más allá de la clínica y del trabajo respiratorio, también es máximo litros por kilo y que es FiO2. Si en general el paciente requiere más de 40 o 50% de FiO2 e inicialmente ingresó entre 21 y 30%,
pensamos en que ese paciente todavía necesita el modo anterior de ventilación no invasiva y lo colocamos nuevamente. Y lo otro que me preguntás es si tenemos límite de tiempo. No, no tenemos límite de tiempo. Hemos tenido pacientes displásicos con cánula de alto flujo durante mucho tiempo. Todavía no hay un consenso de cómo se desteta la cánula de alto flujo. Algunos dicen que hay que hacerlo con FIOs menor a 30%, y obviamente en estabilidad respiratoria y con flujo, ir bajando el flujo de a poco. Otros dicen que hay que hacerlo gradualmente, pero bueno, eso me parece que es más individualizado, depende de cada paciente, pero hemos tenido pacientes en alto flujo cercano a los 30, 40 días, sobre todo en pacientes displásicos. Gracias. Yo, Javier, quería felicitarte porque hiciste una excelente revisión en relación con cánulas de alto flujo y me parece muy importante conocer la imprevisibilidad de la presión que se libera, sobre todo cuando tratamos en la etapa aguda pacientes con distrés grave, más aún si son prematuros pequeños, donde siempre, y la evidencia lo demuestra, es preferible el CPAP como ventilación no invasiva. Yo en realidad lo que quería, que no sé, dado el tiempo que llevamos practicando esto en la unidad, es comentarles lo mismo que acabas de decir, cómo empezamos, y algunas cosas que nos han pasado que me parecen de importancia. Una es que la cánula se debe liberar con una temperatura adecuada, que por debajo de determinado flujo, la cánula que usamos a veces nos obliga a bajar la temperatura. No son cánulas que se deban reesterilizar. Se nos ha pinchado alguna cánula en el manejo de prematuros pequeños. Estoy hablando de prematuros fuera de la etapa aguda, pero con 1 kilo o poquito más, post-weaning de CPAP. Y lo que veíamos, y lo cuento anecdóticamente, como de golpe la incubadora se humedecía, y lo cuento porque fue una experiencia que nos pasó más de una vez, digo. Y la otra cosa que quería comentar desde la práctica es que cuando uno utiliza flujos elevados en prematuros también pequeños, es importante también la protección no solo del puente nasal, sino también de la fijación, porque muchas veces la cánula se desplaza en función del flujo, si supera los 5 o 6 litros cuando son prematuros pequeños. Y estas son consideraciones que cuando uno los va utilizando, a veces no lo dice, pero me pareció importante comentarlo desde la práctica. Así que gracias, Javier, por tu exposición. Gracias, Cristina. Yo tendría que decir que yo aprendí mucho de alto flujo escuchándote, porque ustedes han tenido mucha experiencia y vos has sido pionera en ventilación no invasiva y cánula de alto flujo, así que mucho de lo que hemos aprendido y mucho de lo que digo es porque lo he escuchado de vos, y sin ninguna duda me parece que uno de los elementos claves en cánula de alto flujo, como en cualquier tipo de ventilación, son los cuidados de enfermería, y es un poco a lo que se refería Cristina, y es lo que cuando uno implementa cualquier modo nuevo de ventilación, tiene que tener capacitación de todo el equipo, y me parece que la enfermería es un punto clave en el cuidado de esta modalidad. Yo creo que por eso es que tiene tanta aceptación también, porque bueno, por ahí las nuestras son unidades más grandes, pero las unidades donde hay menor enfermería, sobre todo en el interior, yo creo que va a ser una muy buena alternativa, porque todavía se tiene mucho miedo a los escapes de aire con CPAP, así que por lo menos parece ser algo prometedor. Sí, ayer, hubo un taller de alto flujo, alguien que maneja muy bien los altos flujos son los kinesiólogos. Inclusive en algunas unidades los kinesiólogos pueden hasta medir con manómetros y una pequeña sondita qué presión están dando para saber estimar más o menos la PEP, que es la gran duda que tenemos todos, cuánta PEP le estamos dando cuando implementamos alto flujo. Lo que sí me parece una recomendación importante que está en toda la evidencia es, si voy a tener alto flujo y lo voy a usar frecuentemente en recién nacidos pequeños, tener un CPAP cerca porque sabemos que lo puede llegar a necesitar. Otra consideración que me parece importante, hemos leído lo suficiente como para aceptar que la presión de distensión continua en la vía aérea, aún sin requerimiento de oxígeno importante, favorece el crecimiento pulmonar, y muchas veces nos apuramos en el weaning del CPAP
porque incomoda el CPAP en determinado momento o en determinada etapa, porque también supone mucho control de enfermería y confort para el bebé y para los padres. Y la cánula de alto flujo ha sido una buena opción para sostener a estos premoturos, ya sea por apneas o para continuar beneficiando el crecimiento pulmonar, y a veces hasta las 33 o 34 semanas, como se ha descrito, lo cual favorece el crecimiento y la síntesis endógena, es importante, y el paciente está francamente más cómodo. Pero vuelvo a lo mismo, tengan presente que estamos hablando de pacientes fuera de la etapa aguda. Nos queda una pregunta del doctor Luis Alberto Humada, que creo que en parte pero está contestada, pero por ahí se puede profundizar un poquito. Dice, hola Javier, pero la hago extensiva a la mesa. ¿Qué opinas sobre el control del nivel de PEP, que es errático en alto flujo, como desventaja de este modo? Bueno, yo creo que no lo hacemos usualmente, pero sería bueno implementarlo. No es difícil. Ayer en el taller de BNI, que recomiendo verlo porque van a quedar todos, posterior al congreso, van a quedar en la página de la sociedad. No es difícil implementarlo, que kinesiología lo hace muy bien, y eso nos daría también una pequeña seguridad a nosotros de ver realmente cuántas PEP le estamos dando, y un poco quedarnos tranquilos, porque bueno, el gran miedo es pasarnos o darle menos de lo que necesita el paciente. Pero podría ser una buena práctica tenerlo, no digo permanentemente, pero en los pacientes que tenemos, cada tanto ver que PEP está otorgando el mismo flujo. Bueno, les agradezco a todos, el tiempo voló, la charla me parece que fue muy interesante, las respuestas de todos muy acertadas, muy fisiológicas, muy como nos gusta escucharlas a los neonatólogos y a los que amamos el soporte ventilatorio de todo tipo en los